Antes de nada, comprobamos que estáis todos conectados correctamente al canal, ¿de acuerdo? Para atender a nuestro seminario semanal. Bueno, veo que me vais confirmando todos y todas. Estupendo. Estupendo, pues si no hay más cuestiones, veo que todos me escucháis y veis correctamente mi pantalla, con lo cual, nada, una semana más, otro martes como siempre, a partir de las 11:30. Bienvenidos a una nueva edición del seminario semanal Crypto Investing. Todo lo que necesitas saber sobre criptomonedas. Me presento, yo soy Miguel Momovela, analista de XTB. Y en este seminario, como ya sabéis, aquellos y aquellas que os conectáis semanalmente, que acudís a esta cita semanal, aquí vamos a analizar de manera amplia qué sucede en el mercado de criptomonedas, qué está sucediendo con la tecnología blockchain, nuevos usos y aplicaciones de la tecnología blockchain que, como es obvio, afectan de manera tanto directa como indirecta a ese mercado y evidentemente lo extrapolaremos a evidentemente algo de operativa básica con alguna de las criptomonedas que tenemos disponibles en XStation 5. No sin antes realizar un breve repaso o un resumen a la actividad de las principales criptomonedas y o pares de criptomonedas, según convenga, ¿de acuerdo? Para ver cómo han ido evolucionando, pues, en el último periodo. Ya sabéis que como es semanal, y en este caso estamos viendo unas sesiones, estamos viendo unas semanas en las que las sesiones para el mercado de criptomonedas no están arrojando demasiados resultados, ni al alza ni a la baja, estamos en un momento relativamente plano, con lo cual vamos a ver en este caso, una vez más, pues cómo se han comportado de las diferentes criptos. Esto ya sabéis, como siempre, que lo podéis encontrar todo, todas las noticias de mercado, las podéis encontrar aquí en análisis de mercado y noticias de mercado. Siempre vais a tener una noticia que tenga el prefijo criptos. ¿De acuerdo? Siempre lo vais a tener ahí para revisar un poco la actualidad, estar conectados con el día a día y con la última hora en el mercado de criptomonedas. Entonces, si os parece bien, vamos a ver antes de nada a qué tipo de noticias nos hemos expuesto esta semana que pues hayan podido, digamos, influir o nos hayan podido llamar la atención y hayan podido tener un punto relevante dentro del mercado de criptomonedas. En primer lugar, ya sabéis que me gusta dividirlo, por una parte, en lo que son organismos públicos, estatales quizá, partes de los diversos ministerios, gobierno, órganos de gobierno, podemos estar hablando también de cámaras de comercio de diferentes países. En este caso vamos a irnos a Alemania, en primer lugar, donde una de sus divisiones ministeriales, en este caso el Ministerio de Finanzas, está trabajando de manera activa en la regulación de valores basados en tecnología blockchain. En otras palabras, está, pues digamos, haciendo oficial u oficializando la utilización de criptos, es decir, están intentando normalizar en base a una regulación determinada, en base a una regulación financiera, están intentando adaptar esta normativa que ya tenían para lo que son los sistemas de pago o vehículos de pago tradicional, más bien, divisas en este caso, están intentando adaptarlo al mercado de criptomonedas, siendo conscientes de, pues bueno, de su creciente uso y de su creciente implementación en diferentes sistemas, ya no solo de pagos, ¿de acuerdo? Sino de intercambios, transacciones transfronterizas, etcétera. Después de Alemania nos vamos a Suiza, donde su bolsa de valores, la SIX, SIX, los que ya la conoceréis, los que invirtáis activamente en valores de la misma, como ya sabéis, ya incluye un nuevo ETP. ETP son las siglas de Exchange Traded Product, ¿de acuerdo? Se trata de un producto cotizado, de un producto, pues bueno, un producto de intercambio, en este caso que cotiza en bolsa, que ya está disponible en la bolsa suiza, y en este caso el ETP es sobre Ethereum y está regulado, bueno, más que regulado, mejor dicho, respaldado por una de las compañías con las que la SIX pues ha trabajado pues mano a mano, ¿no? Podríamos decir, que es Amun AG. Si recordáis, en algunos seminarios anteriores ya habíamos comentado que Amun AG ya había trabajado en esta línea para ofrecer otro tipo de productos. Bueno, en este caso de la misma naturaleza, también ETPs, pero sobre otras criptos. De hecho, recordad que ya habían lanzado el Amun Bitcoin ETP, que lo hicieron en el pasado mes de febrero, y el Amun Crypto Basket Index, también ETP. Esto lo hicieron en noviembre de 2018. En este último caso estamos hablando de un activo que básicamente es una cesta de las principales criptomonedas.
Esto es lo que tenemos en materia de entidades y organismos públicos. Ahora, evidentemente, si vemos organismos privados, ¿de acuerdo? Empresa, en este caso, empresas, compañías, entidades, más a título privado, tenemos varias noticias. En primer lugar, bueno, vamos a hablar de varios de los desarrolladores de las principales criptos, tanto de Ethereum como de Ripple, como de Bitcoin, Dash, empezando por Ethereum, que ya sabéis que, bueno, el fundador de la compañía que da nombre a la misma criptomoneda, que es Vitalik Buterin, está trabajando en tarifas de crypto wallet. ¿Qué significa esto? Está proponiendo, más que trabajando, está proponiendo que se implementen ciertas tarifas de cara a favorecer a los desarrolladores de criptomonedas y más en concreto a aquellos y aquellas que están trabajando en el desarrollo de monederos virtuales. ¿Qué significa esto? O más bien, ¿cómo lo quiere hacer? ¿O cómo lo propone? Básicamente establece, digamos, una unidad de cambio, que sí, ya, que bueno, entiendo que ya la conoceréis, que es un GWEI, Gwei, y básicamente establece un cambio de $1 como moneda core o moneda base, equivalente a 7.300.000 GWEI, ¿de acuerdo? Con esta conversión, digamos, se estima que se podrían recaudar aproximadamente 2 millones de dólares al año. Y con esta cuantía o con este, digamos, fondo reservado, se podría favorecer o se podría, digamos, dar soporte a aquellos y aquellas que están trabajando en el desarrollo de monederos virtuales. Esto es lo que respecta a Ethereum, ¿de acuerdo? En el caso de Ripple, también su fundador, su CEO, Brad Garlinghouse, pues bueno, hizo algunos comentarios recientemente acerca de JPM Coin. Recordad, JPM Coin era la criptomoneda que había lanzado JP Morgan, la entidad bancaria conocida de Estados Unidos. Entonces, bueno, Garlinghouse básicamente está pues viendo con buenos ojos esta criptomoneda, aunque también, en su opinión, es complicado en el corto plazo que muchos otros gigantes bancarios pues la tengan en su punto de mira o esté en el ojo del huracán, por así decirlo. En otras palabras, JP Morgan en este sentido ha sido una de las entidades pioneras, podríamos decir, en el lanzamiento de su propia criptomoneda. Y lo que está sugiriendo Garlinghouse es que, si bien esto es una acción bastante interesante y que posiciona o, digamos, permite a JP Morgan dar un salto más en el progreso y la innovación, no se espera a corto plazo que otras entidades bancarias la imiten o hagan lo mismo. ¿De acuerdo? Esto es básicamente lo que indica Garlinghouse. Y también, de manera adicional, indica que la tecnología DLT, como ya sabéis, podría constituir una solución a los problemas que de momento no pueden resolver los desarrolladores de lo que se denomina stablecoins. Ya sabéis que en otros seminarios también hemos mencionado este tipo de criptos, las stablecoins, que son básicamente aquellas que tienen capitalización o que tienen un valor en bolsa de en torno a $1, es decir, valor unitario. ¿De acuerdo? O están cerca de ese valor unitario. ¿Por qué se les llama stablecoins? Como ya habíamos visto anteriormente, pues básicamente, simple y llanamente, porque ante momentos de volatilidad, en un mercado tan asociado a la volatilidad como es el de criptos, resisten mejor las sacudidas o las fluctuaciones violentas en precios. Y entonces, básicamente, lo que opina Garlinghouse es que este tipo de criptomonedas, más bien los desarrolladores de este tipo de criptomonedas, todavía no están consiguiendo solucionar ciertos problemas que la tecnología DLT sí que consigue solucionar. Con lo cual, también Garlinghouse opina que habría que invertir más capital y más esfuerzos, por ende, en este tipo de tecnologías y seguir apoyando por la generación de criptomonedas, pues como ha hecho o como ha indicado con el caso de JPM Coin, que es la cripto de JP Morgan. También tenemos noticias de los desarrolladores de Dash o de la compañía Dash, que también es el nombre de la criptomoneda, como sabéis. En este caso las noticias no son positivas. Se está hablando de una reducción de personal, una reducción bastante severa, en este caso en áreas tipo recursos humanos, estrategia y o desarrollo de negocio. Principalmente en recursos humanos es donde se está dando este mayor recorte o donde está planeado que se produzca este recorte en la plantilla. Estos cambios, evidentemente, pues pueden deberse, entre otras muchas cosas, creemos desde aquí que lo más razonable sería que se debiesen pues a una estimación, quizá una sobreestimación pues bueno, del personal que iban a necesitar en base al proyecto o al desarrollo de negocio en el que están trabajando o en la línea de progreso en la que están trabajando. Quizá hicieron unas estimaciones por encima
pues bueno, de los beneficios que podían llegar a obtener en el ejercicio anterior y bueno, pues los números, estas cifras, quizá les hayan dado a entender que pues bueno, todas las contrataciones que tenían previstas o las ampliaciones de plantilla de personal que pues pudieron llevar a cabo en su día, quizá ya no es que hubieran sido precipitadas, sino que habían sido sobreestimadas, es decir, habían hecho una sobreestimación pues muy centrados quizá en el beneficio, en el posible beneficio a obtener, y pues eso al final les habrá generado un sobrecoste en cuanto a pues bueno, personal. Quizá pues es cuestionable si realmente es el personal el área en el que hay que reducir, digamos, costes, pero bueno, ellos evidentemente han tomado esta medida, queda por ver cómo, cuándo y hasta qué punto o en qué cuantía, digamos, se va, digamos, a realizar, pero bueno, estaremos pendientes de ello en próximas semanas. También tenemos noticias de los desarrolladores de Bitcoin. Dos de los principales desarrolladores, bueno, se han enviado, o han hecho digamos, un testing, se han enviado pagos express, pagos relámpago, por así decirlo, a través de ondas hercianas, un novedoso sistema que han estado probando dos personas en concreto. Novak, que es el cofundador de la compañía de Bitcoin que se llama CoinKit, ¿de acuerdo? Que es de Estados Unidos, San Francisco, y Elaine O, que es columnista en Bloomberg. Esta última reside en Canadá, con lo cual estamos hablando de digamos, una transacción que ha viajado desde San Francisco, en Estados Unidos, hasta Canadá, hasta Toronto, si no me equivoco, en Canadá. Esto significa que a través de las ondas, a través de un sistema de ondas hercianas, se ha conseguido realizar un pago express o realizar una transacción con bitcoins de manera totalmente eficaz. Evidentemente, esto es una gran noticia, ya que todo lo que implique nuevas formas de trasladar, digamos, activos digitales de un punto geográfico a otro, o en este sentido, por un canal que permita una celeridad mayor, pues evidentemente son buenas noticias, como os podéis imaginar. Y por último, también tenemos noticias, en este caso se involucran varios agentes, ya que esta última noticia involucra a 4 entidades bancarias, que en este caso son Deutsche Bank, DBS, HSBC, ya las conocéis, y Standard Chartered Bank. Estas 4 entidades bancarias junto con SWIFT, que ya sabéis que tiene que ver con transacciones bancarias, evidentemente regulación de transacciones bancarias, y por último también la Bolsa de Singapur, es decir, estos 6 agentes están trabajando en un sistema de votación que funcione a través de tecnología blockchain. Sistema de votación, pues evidentemente sistemas de votación a nivel interno para lo que es el accionariado, es decir, el total de accionistas pues bueno, de estas compañías en inicio se presupone, para que, digamos, haya una mayor transparencia o se trasladen mejor los intereses de los accionistas de manera más, digamos, transparente, más limpia, más eficaz de lo que hasta ahora se puede estar haciendo. Evidentemente, esto es otro paso en la buena dirección, ya que la tecnología blockchain estará implementándose una vez más en un nuevo sistema, en este caso de votación, podría ser de otra cosa, pero en este caso es de votación a nivel interno, que pues evidentemente podría ser el precursor de muchos otros sistemas de votación más amplios. Estupendo. Pues sabiendo esto, vamos a ver ahora cómo se ha extrapolado esto al mercado de criptomonedas. Y evidentemente lo vamos a hacer viendo las principales criptos, como ya sabéis, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dash, Litecoin y algunas otras de menor capitalización como Stellar y EOS. ¿De acuerdo? Fijaos aquí en el Bitcoin, vais a ver efectivamente que tal y como tenemos nuestro gráfico en diario, la fluctuación ha sido bastante baja. Seguimos en un momento de mercado bastante plano, si bien hemos registrado, como veis aquí, algunas pérdidas puntuales que nos han hecho caer el valor del Bitcoin, en este caso en más de $30. Seguimos muy cerca de los 4.000, en este caso la barrera de los 3.860. Ya habíamos llegado a tocar en la semana anterior, si recordáis, los 3.750 en ese, digamos, recorte a la baja, después de haber atravesado la barrera de los 4.000, como veis aquí. Y, sin embargo, volvemos a estar en esa frontera. De momento, el mercado en general está bastante más pausado de lo que es habitual, de lo que suele ser menester, y lo hace de manera generalizada, tenedlo en cuenta. Es decir, no es solo para una operativa en concreto, no solo para el Bitcoin en concreto, sino que al final se trata de la práctica totalidad de mercado, en este caso. En el Ethereum, como ya veis, algo bastante similar. Seguimos en el mismo canal, con la misma directriz lateral, el mismo canal lateral,
También quizá podríamos hablar de algunas pérdidas puntuales, como veis aquí, en algunas de las últimas sesiones, seguramente las del fin de semana, arrancando con una vela verde la última sesión del lunes, ¿de acuerdo? O bueno, en este caso la sesión actual más bien. El fin de semana registramos también pérdidas y ahora mismo pues estamos en la barrera de los 133. No nos hemos movido mucho de ahí en los últimos días, como veis. Podríamos establecer que es nuestro punto medio y digamos que la desviación típica en este caso no va más allá, digamos, de entre 5 y 10 dólares, como veis. ¿De acuerdo? Sigma aquí estaremos hablando de que sería 5 o como mucho 10. Con lo cual, en este caso, también cabe esperar bajo o nulo movimiento por parte del Ethereum. En el caso del Ripple, que como ya sabéis es un poco la criptomoneda independiente, como ya hemos visto en otras sesiones, quizá podríamos decir que se ha acabado o digamos se ha frenado momentáneamente esa directriz bajista que teníamos aquí, que se ha ido observando en las últimas sesiones desde finales del mes de, bueno, desde finales del año de 2018, el último mes de diciembre, ya veíamos esa directriz bajista con alguna corrección al alza, vuelta a la directriz bajista con esta estructura casi de cono, ¿no? Que nos indicaba pues ese acercamiento cada vez más profundo a la barrera de los 28 centavos de dólar, para ahora mismo, evidentemente, también enfrentarnos a una directriz lateral, a un canal lateral, en este caso muy cerca de los 30 centavos de dólar, los 0,30 dólares. Tampoco aquí tenemos expectativas en el corto plazo de que este canal se vaya a romper. De momento, la fluctuación no está siendo muy intensa, como veis aquí, con algunas velas rojas registradas en las últimas sesiones, pequeñas correcciones hemos observado aquí después de esa gran caída que tuvimos hace un par de semanas y que erosionó todos los beneficios obtenidos o prácticamente todos los beneficios obtenidos a corto plazo por el Ripple. También pasó en el resto de criptomonedas, como hemos ido viendo, con lo cual a corto tampoco tenemos expectativas de que esto vaya a cambiar. En el caso del Dash, más de lo mismo. En este caso, fluctuando la criptomoneda, pues en este caso en 83 dólares, muy cerca de los 85. La línea de los 83 en la que estamos ahora, aproximadamente, a 83 y medio. Como veis aquí, tampoco nos hemos alejado mucho de ella. En este caso, la desviación típica tampoco es muy grande. Seguimos dentro de un canal que, si bien es cierto que está con suelo en los 57 dólares y con techo en los 103, todavía no hay expectativas a corto de que esto se vaya a romper. Fijaos aquí cuál ha sido la fluctuación de nuestra cripto, en este caso del Dash, pues ya lo veis, muy breve. De momento no hay expectativas de que estas fluctuaciones vayan a experimentar sacudidas severas, ¿de acuerdo? Por el estado actual de mercado, con lo cual tampoco cabe esperar una revalorización muy profunda, tanto a la alza como a la baja de esta cripto. En el caso del Litecoin, como veis igual, ya se ha traspasado la barrera de los 48 o 48,65. Veis que efectivamente lo teníamos erigido como un suelo, como un potente suelo en el que habíamos hecho hincapié durante 3 ocasiones en 2018 y que al final se acabó rompiendo en el debacle de noviembre. Y evidentemente aquí ya hemos visto como en 2 ocasiones se ha roto ese suelo que se transformó en techo, ¿de acuerdo? A partir de noviembre, para arrancar al alza. Con lo cual el Litecoin ahora mismo, pues efectivamente, después de esa ruptura doble, podríamos estar hablando de comienzo de comienzo, más que continuación, comienzo de un patrón alcista, de acuerdo, con alguna corrección, como veis aquí, alguna vela roja que otra, pero evidentemente con un claro sesgo alcista. Dentro de lo que acabamos de ver o dentro de lo que estamos viendo, pues obviamente sería un punto interesante a tener en cuenta. En el caso de Stellar, también tenemos un patrón alcista, hemos salido como de esa suerte de canal lateral, ¿de acuerdo? En el que estábamos aquí inmersos, si os fijáis, entre 0,075 y 0,087 aproximadamente, y para empezar la directriz o el patrón alcista. Y ahora mismo como líneas máximas o como máximos a batir, tenemos en un punto más cercano los 10,38 y en un punto más alejado los 10,70. Ahora mismo estamos cotizando muy cerca de los 10. Evidentemente, como veis aquí, se ha registrado una pequeña corrección. Esto lo podemos señalar aquí en el gráfico. Esta pequeña corrección a la baja que hemos tenido, que sin embargo no hace sino seguir confirmando ese patrón alcista, ya que la línea de tendencia, la línea tendencial de soporte aún no se ha roto. Tendríamos aquí como línea de soporte más cercana o como línea de soporte a batir,
¿vale? La tendríamos en 0,0940 y de momento, pues bueno, estamos lejos de esa barrera, ¿no? En el caso de Leos, fijaos cómo se perfilaba la semana anterior, con una pequeña estructura de hombro, cabeza, hombro, que significó el comienzo de una tendencia bajista, que experimentó una caída hasta los 3.15 aproximadamente, para después comenzar con un patrón alcista. Un patrón alcista bastante severo, como indica los cruces de medias móviles a 8 y 33 sesiones, en este caso el gráfico en horario. Recordad que en los otros casos lo teníamos prácticamente en diario en todos. Y aquí, efectivamente, después de ese patrón alcista, incluso después de estar inmersos en un canal lateral, si veis aquí, de hecho es bastante representativo, fijaos aquí, hasta aproximadamente hasta aproximadamente hace un par de sesiones. De hecho, el día 10 se cortó ese patrón alcista y evidentemente observamos una reversión a la baja, alcanzándose aquí el mínimo sin llegar a tocar la línea de los 3.41, 3.41.55 en este caso. Podría interpretarse como un descanso de la tendencia. Hemos visto aquí una gran vela verde, ¿de acuerdo? Indicando o digamos maximizando esa corrección al alza. Si bien ahora mismo las líneas de resistencia que valoramos, pues bueno, una de ellas, como es obvio, la parte superior del canal lateral y la otra, de acuerdo, pues podría ser esta de aquí. La línea baja, en este caso la frontera a la baja de este canal lateral, evidentemente, pues aquí lo veríamos, ¿de acuerdo? Uno de vosotros, David Antonio, realiza una interesante cuestión. Vamos a ver qué nos planteas, David. Vamos a ver. Vale, dame un segundo que estoy efectivamente intentando ver. Vale, nos indica, sobre todo esto es una cuestión referente al Litecoin, ¿verdad? Y nos indicas que el Litecoin está en gráfico diario con patrón armónico, bajista. El resto de tu pregunta es, ¿dónde ves que está alcista? Muy bien, pues volvemos al Litecoin, ¿de acuerdo? En línea con la cuestión que nos plantea David Antonio. Estupendo, vamos al Litecoin otra vez. ¿Vale? Y lo analizamos de nuevo. Como veis aquí, el Litecoin, como hemos visto, ¿de acuerdo? Tenía aquí un suelo, digamos una línea de soporte bastante severa, bastante profunda, ¿de acuerdo? Que se había, digamos que se había solidificado durante la segunda mitad de 2018 y que, como ya visteis, creo que fue en nuestro análisis, no de la semana anterior, sino de la anterior, ¿de acuerdo? Hace 2 semanas, que ya habíamos roto al alza, ¿de acuerdo? En ese tramo alcista ya habíamos roto ya esta barrera en una ocasión. Evidentemente registramos una corrección de casi todo lo que nos erosionó casi todos los beneficios obtenidos, como veis aquí, ¿de acuerdo? Nos volvió a dejar muy cerca de la barrera de los 40-90 y, sin embargo, ¿de acuerdo? Esta directriz, este patrón alcista, volvió a resucitar, ¿de acuerdo? A partir de la semana pasada y se volvió a romper aquí, como veis, esta línea que tenemos aquí marcada, ese soporte profundo que se transformó en techo, en línea de resistencia, volvió a romperse en la semana anterior, ¿de acuerdo? Generalmente, evidentemente, hacen falta bastantes indicadores, digamos, indicadores no de herramientas, sino indicadores dentro de lo que es la fluctuación del precio para determinar si un patrón es alcista o bajista de manera confirmada, de manera sólida. ¿De acuerdo? En este caso, hemos visto como en 2 ocasiones se ha atravesado lo que anteriormente fue una línea de soporte que ahora se erigió como una línea de resistencia posteriormente a batir y que llevaba sin batirse desde finales del mes de diciembre. En este caso se ha roto en 2 semanas, en el transcurso de 2 semanas, como ya veis, se ha roto en un par de ocasiones, lo cual evidentemente podría darnos a entender que estamos ante un inicio de patrón alcista más sólido de los que hemos visto, digamos, en los últimos 3 meses, ¿de acuerdo? Obviamente, siempre cabe esperar alguna corrección, como hemos visto aquí, alguna corrección breve, alguna corrección pequeña, pero de momento la ruptura de una línea, en este caso de resistencia, que evidentemente ha sido el rival a batir en el último trimestre, pues evidentemente nos da a entender que podría haber una continuación de este patrón alcista. ¿De acuerdo? Siempre evaluando y volviendo a tener en cuenta, evidentemente, que esta línea de resistencia que ya hemos batido en 2 ocasiones en poco tiempo, podría ahora actuar como una línea de soporte. ¿De acuerdo? Es donde cabría que, si de producirse, digamos, un descanso en la tendencia, se produjera sobre esta línea. Estupendo. Y finalizando con el análisis de EOS, ¿de acuerdo? Lo que tendríamos ahí,
Como ya veis, es un pequeño descanso en la barrera de los 341,55, actualmente cotizando en los 3,65 aproximadamente, y con una línea de soporte muy cerca, ahora como veis, ¿de acuerdo? Que sin embargo, como ya estáis viendo en el gráfico, volvemos a estar dentro de este canal, lateral, ¿de acuerdo? En el que nos hemos movido durante los últimos días. Efectivamente, como nos decía David Antonio, si esperaríamos, otra vez relativo al Litecoin, si esperaríamos al soporte de la línea oblicua, al tercer pivote, o a que apoye la resistencia horizontal roja. Bueno, sí, lo que hemos comentado, ¿no? Que ahí es donde cabría, en la línea de los 48,65, ahí es donde cabría tener ahora nuestra nueva línea de soporte. De hecho, podría transformarse de nuevo en una línea de soporte sólida, como hemos visto que sucedió en la segunda mitad de 2018. Estupendo. Pues bueno, de hecho, recordad también, la semana pasada realizamos también una operativa. En este caso, si no me equivoco, no sé si fue en Litecoin, vamos a verlo. Semana anterior, aplicar. Vamos a ver. Vamos a hacerlo desde el día 5, ¿vale? Que es cuando realizamos. Estupendo. La hicimos en EOS, como veis aquí. ¿Vale? Hicimos una operativa muy sencilla, la verdad. Vamos a hacer una cosa, de acuerdo, de hecho, aprovechando las nuevas funcionalidades que tenemos en el gráfico, ahora lo que podemos hacer es clic derecho sobre el ratón y mostrar en gráfico, ¿vale? Aquí es donde entramos en la posición, ¿de acuerdo? Entramos el pasado 5 de marzo, como recordáis, pues aproximadamente a las 12, llevamos media hora de seminario, y hicimos el precio de apertura en 3,39, 3,39,37, y cerramos en 3,41,33. El P&L bruto, P&L ya sabéis que son Profits and Losses, es decir, nuestro balance de beneficio-pérdida, fue de 196 pips en positivo, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues nos expusimos a una ganancia de 1,73 €, ¿de acuerdo? Sabed que obviamente es una operativa muy sencilla y para que veáis, por una parte, cómo trabajar con las criptos a través de nuestra plataforma de XStation 5 y por otra parte, pues un poco que evidentemente todo lo que estamos viendo en materia de análisis, por muy sencillo que sea, pues podamos extrapolarlo a alguna operativa, más que por obtener un beneficio potencial que sea elevado, pues simplemente pues por afinar, ¿no? Por afilar nuestros criterios, digamos, sobre todo de gestión de riesgo, que es, bajo mi punto de vista, lo más importante, ¿de acuerdo? Es decir, establecer unos buenos puntos de entrada, de salida, cortes, digamos, establecer unos cortes en nuestra cotización para no llevarnos sorpresas. ¿De acuerdo? Si os parece bien, yo la operativa de esta semana, por lo que comentábamos anteriormente con vuestro compañero David Antonio, yo la haría con Litecoin. Evidentemente, con cualquiera de los activos con que lo queramos hacer, ya sabéis que basta o bien con buscarlo aquí, en el apartado de criptos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el listado de hasta 25 activos, criptoactivos en este caso, o también, por no complicaros la vida, podéis hacerlo aquí. Tecleáis aquí el nombre del activo, Litecoin, y ya lo tendréis aquí. ¿De acuerdo? Tenéis tanto el Litecoin, en este caso la criptomoneda en sí, como su cruce contra el Bitcoin. En este caso, pues abrimos, por ejemplo, aquí, si veis, ¿vale? Presionaremos aquí, ya lo tendríamos abierto aquí y aquí dentro de todos los iconos, abrir ticket. Estupendo. ¿Vale? Pues sería tan sencillo como eso. O simplemente, más sencillo aún, si tenéis el gráfico abierto, clic derecho, nueva orden y también lo tenemos. Estupendo. En este caso, pues bueno, el volumen, si os parece bien, lo dejamos en 10 unidades. El spread es básicamente la comisión a la que os vais a enfrentar por la apertura de esa operación, por esta operativa. ¿De acuerdo? En este caso sería aproximadamente 4 euros. Bueno, en línea con el diferencial entre el precio de compra y el de venta, que ya sabéis que es bastante extenso. La horquilla aquí es más grande. El swap diario en una operación de venta nos costaría 14 céntimos, en una de compra 42, ¿de acuerdo? El margen requerido, 252 euros. Comprobamos que la plataforma lo tenemos. Estupendo, dentro del margen libre no hay ningún problema. Y como stop loss, pues lo que hemos indicado. Pues evidentemente, si queremos dejar esta operativa abierta a largo plazo, entre comillas, evidentemente aquí estaremos hablando más de medio, una operativa de días, quizá incluso algunas semanas, teniendo en cuenta que en este periodo no está habiendo mucha volatilidad, pues nuestro stop loss lo podríamos situar, como hemos dicho, como hemos comentado con David, en 48,655. ¿De acuerdo? Un take profit razonable, viendo la cotización del gráfico, podríamos establecerlo quizá en 65. Sería un valor muy interesante como cifra objetivo, quizá.
¿De acuerdo? Además, teniendo en cuenta una cosa, nosotros hemos establecido nuestro stop loss a aproximadamente unos $8 de, digamos, del precio actual, aproximadamente, y sin embargo, evidentemente, nos estamos exponiendo a una mayor línea de beneficio que a una mayor línea de pérdida. El diferencial no es muy grande. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo nuestro precio está en 56, 57, tendríamos aproximadamente $8 hasta los 65. Es más, incluso teniendo en cuenta la progresión anterior del activo, podríamos incluso establecer nuestra barrera alcista un poquito más arriba, incluso en 70, ¿de acuerdo? Estaríamos más expuestos a una línea de beneficio alta que a una línea de pérdida. Nuestro freno está bastante más cerca, nuestro freno, entendiendo nuestro stop loss, está bastante más cerca que nuestro techo. Es decir, que acotamos más la pérdida que el beneficio. Si le damos a buy, en este caso, ¿de acuerdo? Confiando en el patrón alcista que hemos indicado, tendríamos el precio de apertura, el stop loss ya fijado, el take profit también, confirmamos y ya tendríamos abierta la operativa. Nos va a aparecer aquí, ¿de acuerdo? Si le damos a la campana, tendríamos aquí añadida nuestra orden y la tendríamos también aquí abajo, como ya os imagináis, ¿de acuerdo? Litecoin, tenemos aquí el precio de apertura, aquí pues, digamos, en la línea de abajo siempre tenéis más detalles de la operativa, el margen que se nos ha requerido, digamos, para la apertura de la posición, el porcentaje de beneficio pérdida, el beneficio pérdida bruto o neto, en este caso pues ya sabéis que es simplemente la comisión, ahora ya está cotizando o está fluctuando ese valor, ¿de acuerdo? Y veremos cómo se desarrolla en la próxima semana. Veremos en historial, en el apartado historial, cómo se ha cerrado la operación, tanto si lo hemos hecho nosotros manualmente como si ha llegado a tocar cualquiera de nuestros dos límites. Recordad siempre que también en análisis de mercado, pues evidentemente, apoyaos en las herramientas que tenéis. Esta concretamente es para acciones, ¿de acuerdo? Porque tenéis sentimiento de mercado, aplicable a varios activos, a criptos en este caso, lo podemos hacer así. Ved un poco el sentimiento de mercado, que se está ejecutando en mercado. Por ejemplo, en el caso de Litecoin, veis que un 70% de inversores e inversoras está confiando en el valor y está abriendo operaciones de compra frente a un escaso 30% que está vendiendo. ¿De acuerdo? Utilizar también estas herramientas siempre dentro de la medida de lo posible. Y, por supuesto, al igual que tenemos en análisis de mercado y noticias de mercado, sabed que en el apartado de noticias también tenemos todo lo que tiene que ver con cripto, lo tenemos aquí recogido. ¿De acuerdo? Pues esto de momento ha sido todo. Una nueva edición, como ya sabéis, de Crypto Investing, todo lo que necesitas saber sobre el mercado de criptomonedas. Un placer estar con todos vosotros, con todas vosotras. Yo soy Miguel Momovela, analista de XTB, y muchas gracias por asistir al seminario. Nos vemos la semana que viene.